Bueno, hoy conocimos el dato que la inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos 12 meses. En lo que va del año, la inflación, sin embargo, fue bajando y marcó 24,8, es decir, en los primeros 10 meses del año la inflación fue de 24,8. Para analizar estos datos y las tendencias está con nosotros una especialista en todos estos temas. Se trata de María Castiglioni Cotter, que es titular de la consultora CIT. Buenas noches, María, un gusto tenerte en el programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto para mí también. María, ¿qué opinas de este dato? ¿Qué es lo que justifica el 2,3? ¿Tuvo que ver la incertidumbre cambiaria y la suba del dólar en esto? Bueno, yo creo que acá lo que hubo es una leve aceleración en prácticamente todos los rubros, ya que cuando uno ve la desagregación, sobre todo pegó más fuerte los rubros, en particular los estacionales, que aumentaron 2,8%, en segundo término todo lo que son los regulados 2,6%, y la núcleo, que es el resto, 2,2%, estuvo un poquito por abajo del promedio. Dentro de esto tuviste alimentos y bebidas no alcohólicas con un 2,3, que es una aceleración. Recordemos que la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas venía por debajo de la inflación general y de hecho en términos interanuales sigue por debajo, pero tuvo una mayor aceleración que también se reflejó por primera vez en la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son los límites para medir lo que es la indigencia, que de todas maneras siguen muy por abajo de la inflación general, pero sí aumentaron. Ahí en ese rubro, como te decía, tienen que haber productos estacionales como las frutas, que aumentaron 11,4%. Esto muchas veces tiene reversión, así que veremos cómo sigue el mes de noviembre. Como carnes y derivados que aumentaron 2,6 y grasas aceites 2,4, te diría como los más destacados, ¿no? En el resto de los rubros tenés un mix, ¿no? Donde todo lo que tiene que ver con la vivienda, tuviste algún pequeño aumento, pero bastante más acotado, ¿no? En torno al 2,3% en el Gran Buenos Aires. En el transporte sigue pasando que sí, ahí tuviste no solo el transporte público, que viene aumentando un poquito por arriba de la inflación, sino que ahí impactó lo que vos planteás del nivel de tipo de cambio en lo que es el precio de los autos, por ejemplo, la adquisición de vehículos y el rubro de combustibles un poquito más, 3%, o sea, esto es un poco más fuerte que los meses anteriores. Por el contrario, la educación y algunos otros servicios tuvieron un crecimiento bastante acotado, recreación y cultura lo mismo, ¿no? Rubros que aumentaron bien por debajo del promedio. María, Así que, sí, sí, cuando uno mira la tendencia, ve que el mes más bajo del año hasta ahora fue mayo, con 1,5. Después sí. empezó a subir poquito, pero fue subiendo 1,5, 1,6, 1,9, 2,1 y llegamos al 2,3. ¿Esta es una tendencia que crees que se puede consolidar? ¿Te preocupa que tantos meses al alza de mayo a octubre? Mira, lo que ocurrió aquí en estos meses, obviamente que todo el impacto de la incertidumbre, la volatilidad financiera, los rumores sobre un cambio de régimen cambiario, todo eso frenó el proceso de baja de la inflación. De todas maneras, pensá que recién en septiembre estuvo en 2,1 y octubre 2,3, apenas arriba del 2%, el resto de los meses seguía por abajo del 2% mensual, y acá tenés también en julio, por ejemplo, componentes estacionales, ¿no? Mayo en Ujú. particular es un mes que estacionalmente es bastante tranquilo, junio también, julio en cambio es un mes más inflacionario por cuestiones estacionales, ¿no? Así que yo te diría, desde ese punto de vista, y tratando de mirar la núcleo, no es un factor que nos preocupe demasiado, sobre todo porque cuando uno mira las causas, que es, bueno, sigue habiendo equilibrio fiscal, no hay emisión monetaria, y ahora encima está habiendo más estabilidad cambiaria con un dólar oficial y sin brecha a partir de las elecciones. Yo te diría que es probable que esta estabilidad, esta tranquilidad junto con la política fiscal más que se consolide, va a llevar a que la inflación vuelva a estar de vuelta en un sendero bajista. Ajá. Noviembre veremos cómo termina, porque tenés factores que te juegan a la baja, como por ejemplo el Cyber Monday, que se extendió varios días en muchos rubros con bajas de precios,
pero tenías una dinámica que a lo largo de las semanas en alimentos y algunos otros rubros venía acelerando, así que yo creo que una de cal y una de arena, veremos si termina probablemente abajo de octubre, pero no sé si abajo del 2%, o sea, veremos el mes de noviembre, pero hacia el futuro sí creemos que va a volver el proceso de menor inflación mensual, ¿no? Ujú. Como te decía, básicamente porque de fondos se sigue el equilibrio fiscal, no hay emisión monetaria, y con esta mayor tranquilidad financiera, bueno, hay factores que de corto plazo habían impactado por lo pronto en que las expectativas de inflación no bajaran tanto o se quedaran más estables bueno, y ahora probablemente se retome ese proceso, ¿no? Ujú. Ayer el ministro Caputo dijo que él estimaba que a mitad del año que viene, es decir, a mitad de 2026, la inflación mensual iba a rondar el 1%. Y el presidente, previamente, días anteriores, dijo que a mediados de 2026 la inflación iba a desaparecer. Bueno, 1% a nosotros que estamos acostumbrados a cifras altísimas casi es nada, pero ¿a quién de los dos le creemos? Mira, yo creo que el mensaje de los dos tal vez es osado hacer un pronóstico temporal, pero sí está en línea con lo que te decía, en la medida que se apruebe el presupuesto con equilibrio fiscal, que se consolide todo el proceso y recordemos todo lo que tiene que ver con corrección de tarifas y precios relativos, ya queda muy poquito camino, y muchos precios van indexando con la inflación pasada, bueno, ese proceso va ayudando a que la inflación vaya bajando, mismo los alquileres, etcétera. Entonces, lo que está claro es que la inflación para nosotros va a seguir bajando. El ritmo al cual se desinflan los precios, digamos, es mucho más difícil de pronosticar con exactitud. Entonces, yo creo que esté empezando con uno, en torno a uno, no es nada difícil, porque vos pensás que ya en mayo tuvimos 1,5% de inflación, y vuelta, si se vuelve a este proceso, yo creo que puede ocurrir. En qué momento lleguemos a inflación más parecida a la internacional ya es más difícil. Puede ser más, no es que es imposible que ocurra, es más difícil predecir el timing. Pero me parece que el mensaje del presidente más que nada apunta a decir que se están atacando, se van a seguir atacando las causas de la inflación y que es una prioridad, porque obviamente es muy distorsiva la inflación, y como vos bien decís, para nosotros 1% mensual es nada, pero cuando uno lo acumula es más de Claro. 12% anual, es muy por encima de lo que tienen la mayoría de los países del mundo y en particular también nuestros vecinos, ¿no? Claro, claro, ojalá sea así, ojalá se pueda domar esto y la inflación sea un mal recuerdo del pasado. Muchísimas gracias, María Castiglioni, por habernos ayudado a entender cuál era el panorama en este sentido. Muchas gracias. No, de nada, un Hasta gusto. la próxima, adiós.